Bauer nunca ha tenido miedo de ir a donde se esconde la verdad. Durante años, el biógrafo real ha quitado las capas de la vida en el palacio, pero nada de lo que ha descubierto se compara con lo que encontró sobre Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, y su papel oculto en la espiral de drogas del príncipe Harry. Detrás de las pulidas sonrisas de Netflix y los discursos cuidadosamente elaborados, hay otra historia, una que huele a humo, dinero y manipulación. Según los hallazgos de Bauer, la influencia de Doria en la vida de Harry no fue solo una guía gentil, fue algo más oscuro, silencioso, deliberado y peligrosamente familiar. Él afirmó que el pasado de Doria no era tan impecable como su nueva imagen de California. Hubo susurros de drogas, rumores de viejos hábitos y una conexión que podría explicar por qué la supuesta sanación de Harry siempre parecía nublada por la niebla. Porque mientras Harry le decía al mundo que finalmente era feliz, sus propias palabras revelaban lo contrario. Confesiones de hongos psicodélicos, noches armando cigarrillos de marihuana y una paz que nunca llegó realmente. Así que cuando la revelación de Bauer vinculó el pasado de Doria con el presente de Harry, todo cambió. Pintó una imagen no de un príncipe feliz, sino de un hombre atrapado entre dos mujeres poderosas, una que dio forma a su dolor y otra que sabía exactamente cómo usarlo. Y ahí es donde comienza nuestra historia. El hombre que dijo que nunca había sido más feliz y la fuerza secreta que pudo haberlo mantenido perdido todo este tiempo. Para entender esta historia, regresemos al principio, cuando el príncipe Harry le dijo al mundo que nunca había sido más feliz. Dijo que dejar a la familia real lo había liberado, que la vida en California era pacífica, equilibrada y llena de sanación. Pero cuando miras de cerca, esa felicidad comienza a desmoronarse. Sus palabras hablaban de libertad, pero sus ojos contaban otra historia. Un hombre inquieto, pesado y extrañamente desconectado. Y con el paso del tiempo, las propias confesiones de Harry empezaron a decir la verdad que tanto intentó ocultar. Porque detrás de las sonrisas ensayadas y las entrevistas en podcasts, había una sombra creciente. Harry no solo se estaba encontrando a sí mismo, se estaba perdiendo en sustancias, confusión y en el mismo mundo que pensó que lo sanaría. Y entonces llegó su impactante admisión. Hongos psicodélicos, no susurrada por tabloides o investigadores de internet, sino directamente de la boca de Harry. Dijo que experimentó con ellos, que lo ayudaron a ver las cosas de manera diferente. Pero esta no era la historia calmada de autodescubrimiento que intentó vender. Fue la primera señal de que el hombre alguna vez llamado el príncipe de las fiestas no había dejado esos hábitos atrás, simplemente había cambiado el escenario. Comenzó como un viaje de sanación, pero pronto Harry describía viajes alucinógenos, experiencias con hongos y sesiones de marihuana como si fueran parte de terapia. Afirmó que eran medicinales, un escape espiritual del dolor. Pero como muchos notaron, la línea entre la terapia y la dependencia es delgada. Cuando Harry hablaba de armar cigarrillos de marihuana tarde en la noche, mientras Meghan dormía, no en un club salvaje, sino en la lujosa casa de Tyler Perry, la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando exactamente a puerta cerrada. Ya no era un adolescente, era padre. Y sin embargo, su confesión sonaba menos como la de un hombre que sigue adelante y más como la de un hombre que huye de algo que no puede enfrentar. La pregunta más importante no era por qué fumaba, sino de dónde lo sacaba. La ley de California dice que la marihuana solo puede usarse con receta para fines médicos. Harry no tenía ninguna receta conocida. Entonces, ¿quién se la suministraba? ¿Quién se aseguraba de que las noches del príncipe nunca estuvieran realmente tranquilas? Fue entonces cuando los susurros se dirigieron hacia la mujer que había estado silenciosamente en segundo plano desde el primer día, Doria Ragland. Tom Bauer, uno de los biógrafos reales más respetados, hizo una vez una afirmación que sorprendió al mundo entero. Dijo que Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, tenía un pasado ligado a las drogas, no solo consumiéndolas, sino supuestamente distribuyéndolas. Al principio, sonó indignante. Doria, la instructora de yoga de voz suave, la figura calmada al lado de Meghan. Pero en palabras de Bauer, su pasado no era tan limpio como sugería su nueva imagen. Y esa revelación hizo que la gente volviera a mirar. Doria siempre estaba ahí, callada, serena, casi invisible, pero su presencia en la vida de Harry se hizo más fuerte justo cuando la estabilidad de él se debilitaba. El momento exacto era difícil de ignorar. ¿Podría la mujer conocida por la paz y el equilibrio haber sido la que mantenía el caos de Harry bajo control, alimentándolo en privado? Harry mencionó una vez que se sentaba afuera a armar cigarrillos de marihuana mientras Meghan dormía adentro. Y la pregunta que aún resuena hoy, ¿de dónde venían esos cigarrillos? ¿Quién los traía? ¿Quién lo permitía? O quizás lo fomentaba mientras los niños dormían cerca. Algunos empezaron a preguntarse si el papel de Doria no era solo el de una suegra, sino algo más oscuro, una manejadora, una guardiana, alguien que
entendía que mantener a Harry calmado, aturdido y desconectado significaba mantenerlo bajo control, porque cuando un hombre no puede ver con claridad, no puede luchar con claridad, y cuando un hombre está demasiado nublado para pensar bien, alguien más escribe su historia. Y ahí es exactamente donde gira esta historia, de las drogas y los hábitos a la manipulación y el control. Porque detrás de cada momento de euforia que Harry confesó, pudo haber una mano guía asegurándose de que se mantuviera lo suficientemente perdido como para nunca encontrar el camino de vuelta a casa. Toda historia tiene un personaje secundario, el que nunca habla demasiado fuerte, nunca llama demasiado la atención, pero que de alguna manera parece estar detrás de cada decisión importante. Para Harry y Meghan, esa persona era Doria Ragland. Mientras Meghan se convertía en el rostro de la rebelión y Harry en la voz del dolor, Doria era el pulso silencioso detrás de todo, calmada, discreta y completamente subestimada. Tom Bower, quien pasó años investigando las grietas de la vida real, afirmó una vez que Doria tenía una historia profundamente conectada con las drogas. Según su investigación, ella no fue solo una testigo de ese mundo, fue parte de él. Y si esa afirmación tiene, aunque sea un ápice de verdad, lo cambia todo, porque eso significa que cuando Harry hablaba de sanación psicodélica y cigarrillos nocturnos en la mansión de Tyler Perry, la influencia pudo no haber sido solo curiosidad, pudo haber sido acondicionamiento, una continuación de patrones que la propia Doria conocía muy bien. Ella había visto lo que las drogas podían hacer, cómo podían calmar, controlar e incluso silenciar. Y tal vez, solo tal vez, se dio cuenta de que la sanación de Harry podía convertirse en algo útil. Un hombre adormecido es un hombre más fácil de manejar. No es coincidencia que Doria entrara en escena justo cuando el mundo de los Sussexes empezó a salirse de control. No antes, no después, sino en ese preciso momento. El tapete de yoga, la sonrisa suave, las palabras espirituales, todo era parte de la actuación. En una casa donde la tensión se acumulaba como una tormenta, Doria no gritaba, susurraba. Y ese susurro, como insinuó Tom Bower, pudo haber sido el que guiaba cada decisión de Harry. Pero los susurros no pueden ser secretos para siempre. Cuando las confesiones de Harry sobre las drogas se hicieron públicas a través de sus memorias, empezaron a surgir preguntas a puerta cerrada. Circularon rumores de que los servicios de protección infantil habían sido alertados, no por los tabloides, sino por oficiales perturbados por lo descrito en su propio libro. Harry admitió usar sustancias mientras vivía con sus hijos pequeños. Para la mayoría, eso es una señal de alerta. Para los investigadores, es motivo de preocupación. ¿De dónde venían las drogas? ¿Quién las suministraba? Y si los rumores eran ciertos, ¿era Doria el vínculo invisible entre el pasado y el presente? Entre su propia supuesta historia con las drogas y el caos silencioso dentro del hogar de su hija. No encontrarás titulares gritando sobre esto. No verás a los medios tradicionales haciendo estas preguntas, pero los susurros han estado ahí todo el tiempo. Algunos incluso sugieren que la misma voz calmada que predicaba bienestar y positividad era la que se aseguraba de que la situación se mantuviera oculta. Porque, ¿qué pasa si el mundo descubre que la familia de sanación no está sanando a nadie, sino escondiendo algo? Aquí es donde la historia empieza a dar un giro. Tras bambalinas, Meghan y Doria siempre estuvieron alineadas. Doria manejaba el frente emocional, la presencia de la madre sabia. Meghan manejaba la narrativa, la historia glamorosa de la sobreviviente. Y Harry, él era el peón útil, la placa real que mantenía las cámaras rodando y la simpatía fluyendo. Y si Harry alguna vez amenazaba con salirse del guión, la niebla regresaba, porque un hombre envuelto en humo rara vez hace ruido. Si el control comienza con la emoción, se consolida con el dinero. Informes han sugerido durante mucho tiempo que Doria mantuvo silenciosamente un nivel sorprendente de influencia sobre las finanzas de los Sussex. No era solo la madre cariñosa que pasaba de visita, estaba administrando, asesorando y, según algunos, calificando el acceso. Piénsenlo. Harry, un príncipe criado con fondos reales, de repente desconectado de cada recurso familiar que conoció, llegó a California sin ingresos estables, con una esposa embarazada y la ilusión de un contrato de $100 millones con Netflix que nunca se materializó del todo. Cuando la realidad golpeó y se vio que esos números estaban inflados, que los contratos eran condicionales, alguien tuvo que manejar el pánico. ¿Y quién mejor que Doria, la figura calmada con experiencia manejando asuntos de dinero complicados de su pasado? Fuentes internas la describieron como el ancla del hogar, pero un ancla puede mantener un barco estable o impedir que vuelva a navegar. Los informes de Tom Bower sobre las supuestas maniobras financieras de Doria la pintaron no como una ayudante, sino como una controladora. Ella sabía a dónde iba cada dólar, quién cobraba y quién no. Y cuando controlas el dinero, controlas a la gente. La dependencia de Harry no era solo emocional o química, era financiera. Cada gramo de libertad que pensó haber ganado al dejar a la realeza simplemente había sido transferido de la corona a Doria. Y
en ese cambio silencioso, ella se convirtió en la nueva monarca de su vida, no con una corona, sino con palabras calmadas, libros contables ocultos y el poder de decir sí o no. Luego vino el rumor que nadie quería creer, que los servicios de protección infantil habían visitado el hogar de los Sussex. No fue una filtración de tabloide, no fue chisme. Supuestamente fue una consecuencia directa de sus propias palabras. Sus memorias describían el uso de drogas, marihuana, hongos, todo mientras criaba a 2 niños pequeños. Eso por sí solo era suficiente para encender alarmas, pero el verdadero impacto no fue que vinieran los oficiales, fue por quién pudieron haber venido. Porque según algunos susurros, no fueron los críticos ni los youtubers quienes hicieron esa llamada. Fue alguien de la familia, las mismas personas que estaban al lado de Harry en cada foto. Meghan y Doria pudieron haberlo delatado bajo la apariencia de preocupación. Imaginen eso, las mismas mujeres que habían fomentado su llamado viaje de sanación, de repente pintándolo como inestable, incapaz y peligroso para estar cerca de sus propios hijos. No fue solo una traición, fue una estrategia. Al dejar que Harry cargara con la culpa, podían proteger la imagen, la marca y, lo más importante, el dinero. Porque cuando las cosas salen mal en Hollywood, alguien siempre tiene que ser el villano. Y Harry, drogado, confundido y fácil de culpar, encajaba perfectamente en el papel. No mucho después de eso, Doria empezó a desaparecer del ojo público. No más apariciones constantes, no más guía materna. Había cumplido su parte. Ahora se estaba retirando. Quienes antes la veían como el ojo calmado de la tormenta, empezaron a notar el patrón. Doria aparecía solo cuando la vida de Harry se salía de control y desaparecía una vez que el caos había cumplido su propósito. La descripción de Tom Bower de ella como una mujer de control de repente tuvo sentido. No era emocional, era eficiente. Cuando Harry fue desconectado de forma segura de la familia real, de su hermano, de la estabilidad que alguna vez conoció, el trabajo de ella estaba terminado. El títere había sido soltado. La niebla que ella ayudó a construir a su alrededor se convirtió en su estado permanente. Ahora, cuando él habla, la convicción ha desaparecido. El príncipe rebelde que alguna vez fue fogoso suena perdido, inseguro y desesperado por aprobación, incluso de aquellos que orquestaron su caída. Y ahí es donde termina esta historia, no con una redención real, sino con una reflexión trágica. El hombre que dijo que nunca había sido más feliz, ahora parece alguien que ha olvidado lo que significa la felicidad. La libertad que pensó haber ganado se convirtió en otro tipo de jaula, construida no por la corona, sino por los más cercanos a él. Si las afirmaciones de Tom Bower son ciertas, entonces la influencia de Doria Ragland no fue solo un consejo materno, fue maestría, una dominación silenciosa disfrazada de guía. Ella se convirtió en la arquitecta de la confusión de Harry, la guardiana de sus secretos y la mano oculta detrás de cada cigarrillo armado y cada puente quemado. Meghan, siempre estratega, estuvo a su lado, asegurándose de que la historia siempre fuera un paso por delante de la verdad. Juntos, construyeron la ilusión del amor, del progreso, de la libertad, todo mientras Harry se hundía más en dependencia y delirio. Al final, cuando el humo se disipa, queda una pregunta. ¿Estuvo Doria alguna vez ayudando a Harry a sanar o se estaba asegurando de que nunca se recuperara? Porque cuando la verdad finalmente sale a la luz y la niebla se levanta, el mundo puede no solo ver a un príncipe que perdió el rumbo, podrían ver a la mujer silenciosa que lo llevó hasta allí.